Cuando José aceptó públicamente la paternidad sobre Jesús, inmediatamente Jesús pasó a formar parte de la casa de José y se adscribió a la ascendencia de este hombre. En el judaísmo es de sumo importante reconocer los orígenes propios, y para ello eran bien difundidas las listas genealógicas. José era descendiente del rey David, según lo expuesto en el primer capítulo del Evangelio de Mateo. En el tercer capítulo del Evangelio de Lucas, la línea genealógica de José se retrotrae hasta David, vástago de Isaí o Jesé. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12, se infiere que el Mesías debería ser de la casa de David. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. En Isaías capítulo 11 verso 1 se nos comenta: y brotará un retoño del tronco de Isaí o Jesé, y un vástago de sus raíces dará fruto. En Mateo se nos exponen a los descendientes de Abraham de manera cronológica, desde el más antiguo hasta Jesús. En Lucas se empieza desde Jesús y se extiende hasta Adán. El rey David era tenido como el prototipo de un rey justo en una época llena de discordia y caos. Imaginémonos esto: hacia el siglo XIII antes de la era común, Israel era un compendio de tribus nómadas cuya actividad económica se desarrollaba en los alrededores de las ciudades cananeas. Hacia el año 1180 a.C., los ejércitos de Ramsés III establecieron fuertes puntos de vigilancia en la región para garantizar el poderío egipcio. En esta misma época, los filisteos, que venían desde Creta, se establecieron en la costa mediterránea. Este último dato es importante, pues con el tiempo los filisteos se hicieron amos y señores de esta región, desplazando a los egipcios. Los edomitas, los amonitas, los moabitas, los arameos y otros pueblos de origen semita fundaron cada cual su propio reino, mucho antes de que hubiera un rey en Israel. Las tribus de Israel, unidas todas bajo el amparo de Yahvé, emprendieron campañas conquistadoras. Lograron tomar por asalto y capturar algunas ciudades de la Cisjordania, pero fallaron ante la intrépida defensa de algunas otras ciudades. En el siglo XII antes de nuestra era, se suscitaron algunos intentos de cohesionar a las tribus en torno a la figura de un rey. Podríamos recordar a importantísimas figuras de la tribu de Manasés como Gedeón y Abimelech, emplazados ambos en Siquem. Por otro lado, a Jefté se le daba el calificativo de líder o jefe, que en hebreo es Rosh. Ahora bien, estas pretensiones monárquicas nunca cuajaron ni se consolidaron porque existía una fuerte oposición popular. Después de la salida de Egipto, las gentes de Israel estaban organizadas en torno a figuras políticas, cívicas y religiosas llamadas jueces, que en hebreo es shofet. Los jueces eran conocidos en el mundo antiguo, y culturas como la fenicia los utilizaban con el fin de impartir justicia y ordenar la vida social. Debemos tener en nuestra memoria a jueces famosos como Sansón y Débora. No obstante, para la segunda mitad del siglo XI a.C., la tribu de Efraín, que recibía fuerte influencia de cosmovisiones filisteas y amonitas, pues estaba ubicada entre estas dos culturas, clamó por un rey
querían un rey como los otros pueblos, como los pueblos vecinos, y vieron en Saúl una persona idónea. Saúl, de la tribu de Benjamín, tenía buenas relaciones con los efraimitas. Los reyes eran vistos como los grandes protectores de sus súbditos, casi que como una simbolización de un gran padre, un patriarca fuerte y vigoroso, dispuesto a salvaguardar los intereses de sus vasallos o hijos. Un rey debería ser, al menos para estos pueblos antiguos, un ejemplo de moral y un garante de las buenas costumbres, y también un garante de la prosperidad. Los títulos y distinciones otorgados a los reyes de Israel guardaban cierta similitud con los honores otorgados a los faraones de Egipto. Así, por ejemplo, a David se le califica de esta manera: el hijo de Jesé, el héroe que ha resultado el varón bien encumbrado, el ungido del Dios de Jacob, el amado del guerrero de Israel. Estos calificativos los podemos hallar en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1. Salomón era usualmente llamado Yedidya, que en castellano significa el amado de Yahvé. Esto sigue algunas fórmulas arquetípicas del antiguo Egipto. A Ramsés II se le conocía como el amado de Amón. A Sargón, señor de los Acadios, se le conocía como el ungido de Anu. La filiación del rey para con Dios era bastante conocida para los israelitas de antaño. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, Yahvé instituyó a la casa de David para la eternidad. En el verso 14 de este capítulo, Dios dice explícitamente, refiriéndose a Salomón, hijo de David, lo siguiente: yo seré para él padre, y él será para mí hijo. De esta manera, Yahvé garantizaba la perpetuidad del reinado de David. En el Salmo 89, verso 14, se exhibe que el reino de Dios en los cielos es el modelo a seguir de toda justicia, modelo que debe ser imitado en todo momento por el elegido de Dios. Por eso dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. David, el rey elegido por Dios, no solo tiene el privilegio de ser el ungido, sino que su casa, sus herederos, deben ser garantes del orden y la justicia. Tienen una gran responsabilidad. En este Salmo 89, entre los versos 27 al 28, el salmista nos expresa: Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Los pueblos de la tierra, según esto, se reunirían en torno a la casa del ungido de Dios. Los pueblos de la tierra se reunirían en torno a ese rey esperado, capaz de poner en marcha un reinado en donde primen la verdad, la misericordia y la justicia. El antiguo rey de Israel iba a trastocar su vocación hasta convertirse en un rey universal, y la ley de Yahvé sería puesta al desnudo como instrucción para las gentes de todas las latitudes del orbe. El Salmo 2, de hecho, lleva la filiación divina del rey hasta extremos insospechados. En los versos 6 al 7, el salmista exhibe la ira de Yahvé, quien profiere lo siguiente: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todos estos versos se afincan en una tradición muy férrea, que tenía como eje central a la monarquía y esencialmente a la dinastía de David. En el imaginario colectivo del antiguo Israel, la ligazón entre el rey y el Dios que sostiene la vida liberó al pueblo de la esclavitud y le dio a este pueblo una tierra para que pudiera existir en paz. Es indeleble. Tengamos una cosa por cierta: para las gentes de todas épocas es requerido tener un hogar para así poder desarrollar sus actividades esenciales.
La vida productiva, ética y política de los diferentes pueblos a lo largo de la historia constituyen los fundamentos para una existencia digna. Por eso no es extraño que Israel anhelase un rey justo y bueno que cuidase de sus familias, sus trabajos y los valores que nutren cada esfera del horizonte vital humano. Un buen rey funge como un pastor dispuesto a dar la vida por sus ovejas. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 2, las gentes sencillas aclamaban a David y vitoreaban diciendo: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Yahvé te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. La simbología es bastante diciente. Se apacienta como se apacienta al ganado. Se brinda tranquilidad a las ovejas porque el pastor tiene todo bajo control. En medio de un torrencial clima, incluso con la acechanza de las fieras salvajes del campo, uno se siente seguro si quien lleva el bastón es alguien probo, bueno y justo. Hay un vocablo interesantísimo coaligado al rey de Israel. Este es Nagid, que bien podría traducirse como guardián. Yahvé toma a su guardián detrás del rebaño. Podría haber una correlación lingüística entre el Nagadá, que era un título otorgado a los gobernantes mesopotámicos, con el apelativo Nagid. El Nagid está a la cabeza del pueblo y debe conducirle hasta la victoria. Asimismo, al rey suele llamársele Salvador. La raíz hebrea Yasha, de donde después derivaría el nombre de Jesús, significa Salvador. El Salvador es aquel que ejecuta la voluntad de Dios, que al fin y al cabo es aquel que salva, tal y como dice Moisés en su cántico en Éxodo 15, verso 2. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. En la época de David y Saúl, la salvación era efectuada en contra de amenazas materiales como reyes de otras naciones, y también en contra de amenazas morales como la idolatría. Dicho esto, es claro que el rey de Israel tenía algunos atributos de carácter sacerdotal. El rey israelita es sacerdote según el estatuto de Melquisedec. Melquisedec era el sacerdote de El Elión, el Dios Altísimo, y su vivienda estaba ubicada en la ciudad de Salem, que después sería Jerusalén. Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo por parte de él, al tiempo que sacaba pan y vino. El sacerdote levítico era quien dictaba los oráculos recibidos por Yahvé. Esto no era función del rey. En cambio, sí era función del rey ofrecer sacrificios, ofrecer banquetes para el pueblo y ofrecer bendiciones para toda su gente. Saúl ofreció un sacrificio en Gilgal, David en Jerusalén y Salomón en Gabaón y Jerusalén. Es evidente de suyo que el rey no hace todo por sí mismo. En tanto cuenta con diversos asistentes que le ayudan en la ejecución del culto. Sin embargo, sí es el rey quien debe estructurar y organizar todo lo concerniente con el culto. Se tenía la firme creencia de que si el rey efectuaba el culto en consonancia con los mandatos divinos, sobrevendría una gran abundancia. El rey de Israel es, antes que nada, un gran juez. Un buen juez para estas personas del antiguo Próximo Oriente debería tomar decisiones racionales y sensatas cuando el bienestar de la comunidad se ponga en peligro. Entre los antiguos pueblos semitas existía la figura de los ancianos. Estos funcionaban como jueces locales y debían dirimir sobre asuntos relacionados a su contexto tribal. En tiempos de la monarquía, el rey se convirtió en aquel que salvaguardaba
a estos intercesores que estaban ubicados en pequeñas aldeas y emplazamientos. La dimensión política del rey es bastante clara y es inseparable de su vocación sagrada. Para las antiguas patrias orientales, un político idóneo debería de velar por el bienestar común. La salud de la colectividad debe mantenerse a toda costa. No hay hombre que pueda sobrevivir al margen de su comunidad. Una comunidad brinda a los seres humanos concretos una buena base material y de valores para afrontar sus problemáticas. Un individuo civilizado reconoce que sus creencias están arraigadas en la ética de su comunidad. Los israelitas de antaño consideraban que los reyes, cuando impartían de manera racional sus juicios, estaban no menos que iluminados por una inteligencia extraterrenal, una inteligencia espiritual. Un rey injusto está supeditado a que el pueblo se subleve en su contra, y esto es lo más sensato y natural. El Salmo 71, verso 1, nos indica que el rey de Israel recibe de Yahvé tanto el derecho, que en hebreo es mishpat, así como la justicia, que en su idioma original es tzedaká. Esto era un pensamiento común para las gentes del antiguo cercano oriente. Se creía que el faraón recibía de Ra a Ma'at, que es la justicia. El rey babilónico recibía de Marduk la Kiti y la Mesharu, que no son otra cosa que la rectitud y la justicia divinizadas. La justicia va mucho más allá de tratar con equidad a todo el mundo, e implica extender una buena vida a toda la población. Moisés delegó al pueblo unos mishpatim u ordenanzas jurídicas como medios para garantizar un buen gobierno, una gestión idónea de los recursos y en fin todo sobre lo cual se cimenta la solidaridad del grupo. Sobre los reyes piadosos se posaba la sabiduría de Yahvé. Salomón obtuvo tal sabiduría en Gabaón. Allí se dice que fue dotado con un corazón prudente para que supiese juzgar a su pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. David había recibido la sabiduría del ángel de Dios según el juicio de la mujer de Tecoa. Entre los pueblos de la antigua Siria y entre los fenicios se creía que la sabiduría, la Jochma, era un atributo del Dios Supremo, quien le dictaba su consejo al oído a los reyes. Al pueblo raso se le permitía vivir bien de acuerdo con las enseñanzas de este gran Dios, quien les abría el entendimiento y el corazón. De hecho, en consonancia con esto, el vocablo hebreo moshel, que significa gobernante, designa varias cosas. Un buen rey debe seguir a pie puntillas las enseñanzas de Dios, por tanto debe ser temeroso de él y atenerse a sus instrucciones. Un gobernante justo debe elegir bien a sus compañeros, pues estos son sus representantes. Militares y ministros tienen que beber de la sabiduría del rey. Un palacio bien organizado, con una corte leal y dispuesta, es signo de un gobierno racional y sano. En el libro de los Reyes se dice que la reina de Saba estaba impresionada por la inmensa sabiduría de Salomón, y esto incluía la manera en la que estaban distribuidas las labores en su palacio. Dice así: y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y el palacio que había edificado, los manjares de su mesa, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo de Yahvé, quedó sin aliento. Véase, primer libro de los Reyes, capítulo 10, verso 3. Un estado bien racionalizado, con sus finanzas, con sus cuerpos militares, sus trabajos y obras públicas, requiere no menos que hombres formados para servir a la población y a los intereses del rey. Un estado así es sólo plausible cuando la civilización ha alcanzado un grado pleno de desarrollo y las fuerzas productivas se hallan en constante progresión para domesticar a la naturaleza. Un rey justo necesita de emisarios igualmente virtuosos. Los reyes eran ungidos como signo de cercanía con Dios. Salomón fue ungido en la fuente de Gijón, donde el profeta Natán y el sacerdote Sadoc lo condujeron sobre la mula real.
En Babilonia era usual la unción del rey con un óleo real. De esta misma manera, Sadoc tomó una ampolla de aceite de la tienda del encuentro y la vertió sobre la cabeza de Salomón. Este aceite, dicen los autores antiguos, otorgaba una apariencia divina a las personas, un brillo casi celestial. Por eso muchas veces se ungían las estatuas de los grandes héroes y de los dioses. Para los israelitas, la unción implicaba que el Espíritu de Dios residiría en el corazón del ungido. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, se comenta: tomó Samuel el cuerno del aceite y lo ungió a David en presencia de sus hermanos. Y el Espíritu de Yahvé se precipitó sobre David desde aquel día en adelante. Lo mismo se decía sobre el rey Saúl. Cuando Saúl se encontró con un grupo de profetas, entró en éxtasis divino y Dios le transformó el corazón, cambiándolo en otro hombre mediante el arrebato profético. La irrupción del Espíritu en el cuerpo de Saúl le facultó con una fuerza desmedida, haciéndole capaz de despedazar a una pareja de bueyes, vencer a los amonitas y librar a Yadesh de Galaad. El Espíritu de Dios era asimilado en tiempos del Israel bíblico como un soplo vital, un elemento misterioso entre el cielo y la tierra que puebla la intimidad del ser humano y penetra a través de su piel. Este soplo es para el mundo antiguo la potencia de Dios, y Dios mismo puede otorgarla y retirarla. Por eso en el primer libro de Samuel se dice que Yahvé retiró su espíritu de Saúl y se lo otorgó a David, y Saúl fue castigado con un espíritu malo. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.